Hermanos queridos, vamos entonces a la reflexión de la palabra esta mañana. Vamos entonces a compartir y a cerrar en este día domingo, ya domingo 30 de octubre, año 2022. Vamos a cerrar lo que ha sido esta serie de predicaciones o temas que se ha dado a través de cada domingo en este mes de octubre, donde el lema principal ha sido el partir es ganancia. Y hemos puesto la palabra partir en lugar de morir. Pero Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por lo tanto, hemos creído importante darnos el espacio para hablar acerca de la muerte. Porque es una experiencia difícil, pero que de alguna manera todos hemos estado de alguna manera vinculados con esta experiencia que suele ser entonces muy dolorosa. Vamos entonces hoy día domingo a cerrar esta serie de temas. Entonces las siguientes diapositivas nos dice y nos muestra que el tema de hoy es me despido en paz. Y lo vamos a basar en el Evangelio de Juan capítulo 11. En el capítulo 11 del Evangelio de Juan es posible entonces encontrar el relato precisamente de lo que comúnmente ha sido llamado la muerte de Lázaro o Jesús y la muerte de Lázaro. Vamos a basar ahí entonces allí nuestra reflexión. Tengamos abierto allí el pasaje de la Escritura. Y al iniciar, hermanos queridos, esta reflexión, quiero hacerlo a modo de introducción con lo siguiente. Porque dentro de la mitología griega, siguiente diapositiva, dentro de la mitología griega, no sé si han escuchado estos nombres de las morias o las parcas. Morias o las parcas. Corresponde a una creencia griega que consiste convencionalmente en que se habla de tres hermanas. Y hay una película que muestra justamente, una película animada, que muestra justamente estas parcas, ¿ya? Que justamente se encargaban de cumplir el destino de los hombres siguiendo las órdenes precisamente del Dios que lleva su nombre, que es Moros, ¿ya? Que es la traducción de destino. Y tenían estas tres mujeres asignadas una tareas muy específicas que podrían representar cada una de las partes que comprenden en este caso la vida. Al ser figuras del ámbito, estas tres mujeres, del ámbito de la muerte, las morias, por supuesto, residían en lo que se conocía como el reino del Hades. No sé si alcanza a apreciar bien las imágenes allí. Ahora, hablando de estas tres mujeres, Cloto, Láquesis y Atropos, según los romanos, la primera, ¿qué pasaba con estas primeras mujeres? Miren las creencias. La primera sostenía una rueca, ya con hilos de distintos materiales, en función de la persona cuya vida estaba representada en el hilo. Así las personas que eran ricas y felices estaban identificadas con hilos de seda y con hilos de oro, las personas en mejor condición, mientras que las personas desdichadas solo habían hilos, por ejemplo, de lana o de cáñamo, ¿ya? Era una de las mujeres encargadas de ello. También se encontraba la otra, la intermedia, y ella le daba vueltas al uso. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Entonces ella ataba y enrollaba los hilos y repartía la suerte entre los mortales. De eso se encargaba. La última, ¿qué hacía ella? Ella vigilaba el trabajo que fuera bien hecho, ¿ya? Y sin previo aviso, ¿qué hacía con las tijeras? Cortaba los hilos según le placía, y de esa manera se creía que acababa con la vida de los hombres, cortando o lana o cortando hilos como seda o de oro. Entonces, para los griegos, los romanos, se decía que la vida de uno terminaba cuando una de estas mujeres de esta mitología, ¿qué hacía? Cortaba este hilo. Y seguramente lo han visto en alguna película. Quienes han ido al cine o en su casa lo han visto en una película donde aparecen estas mujeres y donde animadamente se muestra cortando el hilo de Hércules, ¿se recuerdan? Y que finalmente no lo puede cortar porque era un dios. ¿Cuántos vieron esa película?
Pero de alguna manera viene a mostrarnos un poco esta creencia acerca de la muerte. Nosotros los cristianos no creemos en cosas como estas. Creemos que la vida la otorga Dios y que Dios es el único que sabe cuáles son y serán nuestros días. Que Dios es el único que sabe y conoce el día de nuestra partida. Para nosotros los cristianos sabemos que la muerte no es el fin. Y el que ha puesto su confianza en el Señor, ese hombre, esa mujer que parte a encontrarse con el Señor. Y el apóstol Pablo lo decía, estar ausente del cuerpo, o sea, partir es estar con el Señor. Y la esperanza se la dio al malhechor al lado de la cruz en el último momento de su vida, cuando le dice al momento de creer, de cierto estarás conmigo hoy, ¿dónde? En el paraíso. Por lo tanto, desde la fe cristiana podemos afirmar que hay, ¿qué cosa? Esperanza. Y esa esperanza nos hace mirar la realidad y la experiencia de la muerte no como una cuestión que no tiene esperanza, como un desastre, aunque la partida de un ser querido sea difícil. Porque en Juan capítulo 11, la siguiente diapositiva, se nos muestra, y que usted que está con su Biblia allí, se nos muestra de manera muy gráfica lo que ocurre dentro del ministerio de Jesús con relación a Jesús ante la muerte de Lázaro. El capítulo 11 del Evangelio de Juan es un capítulo que nos muestra algunos episodios que tienen que ver con lo que vamos a tratar hoy día en relación a la muerte, con relación al duelo. Jesús se entera de la enfermedad grave que tenía su amigo Lázaro. Sus hermanas eran Marta y María, habitaban en Betania, cerca de entonces de Jerusalén, y Lázaro había enfermado gravemente sin detallarnos cuál era la afección que él tenía. Y finalmente Lázaro termina por morir ante la impotencia de sus hermanas, y Jesús llega cuando habían transcurrido unos 4 días después. Ya los funerales habían terminado, pero aún estaban siendo acompañadas por vecinos del lugar, en este caso Marta y María, que lloraban a su hermano, quien ya estaba sepultado. Ya estaba en esa caverna con una piedra en su entrada, y por lo tanto estaban aún en este duelo. Cuando llega el Señor, uno nota cómo primero corre una hermana y luego corre la otra hermana, y estaban ellas viviendo un duelo. Aunque leemos este pasaje muy rápidamente, nos vemos, por ejemplo, en el versículo 19, que muchos judíos habían ido a la casa de Marta y María. Juan capítulo 11, verso 19. ¿A darles qué cosa? A darles el pésame por la muerte de su hermano. Y esta es una realidad y que también la vamos a hablar de alguna manera. ¿Qué hago cuando voy a un hogar, una casa? ¿Qué le digo? Aquí la gente había ido a entregar el pésame. ¿De qué manera? El texto bíblico no lo dice. ¿Qué palabras dijeron o decía la gente? No lo dice el texto, pero fueron a darle, como comúnmente se dice, el pésame. Ya cuando Marta, versículo 20, supo que Jesús llegaba, porque las noticias corrían o alguien se adelantaba como mensajero antes que llegara la persona, María se quedó, en este caso Marta fue a su encuentro, pero María se queda en la casa. Y cuando llega ante el Señor, lo que dice tanto Marta como lo que dice María posteriormente reflejan este estado de duelo que se está pasando cuando se pierde un ser querido. Señor, ¿qué le dice Marta? Señor, si hubieras estado aquí, dice el versículo 21, no habría muerto mi hermano. Pero yo sé que aún Dios te dará lo que le pida. Y luego también María hace exactamente lo mismo en el versículo 32. Cuando María llegó donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y luego uno ve al Señor que cuando esto está ocurriendo y pregunta dónde le han puesto, en el versículo 34, y le dicen: ven, Señor. Le respondieron: Jesús. Versículo 35, ¿qué hizo? Lloró. O sea, el mismo Señor experimentó
lo que hemos experimentado, me imagino que todos alguna vez, un duelo. Lo que se siente perder a un ser querido. El encariñamiento del Señor por un ser humano en particular como es Lázaro. Jesús lloró. Entonces, quedando hasta aquí, porque conocemos la historia, lo que viene después, conocemos que en medio de esto Jesús intenta dar esperanza en un cuadro tan claro que nos debemos otro escenario que se repita con el mismo detalle con el que tenemos acá. ¿Se acuerdan de la viuda de Naín que iba a sepultar a su único hijo? Tenemos ese otro cuadro, y él se acerca a esta viuda. Si era viuda, no tenía esposo. Si tenía hijos, solo tenía uno, o sea, no le quedaba prácticamente nada, solo ella, pero él, Señor, le trae esperanza. Bueno, y así tenemos y podemos encontrar otro escenario cuando el Señor sana a esta otra niña que la resucita. Pero pensando en el Evangelio de Juan, vamos, hermanos, a mirar en la siguiente lámina lo que significa de alguna manera la muerte, para comentar algunas cosas, para después retomar el texto que entonces tenemos acá. La muerte, no sé si se alcanza a ver la letra bien, yo le había puesto otra letra, pero acá cambió en la transmisión. Pero les muestro la muerte con respecto, por ejemplo, a algunos aspectos, mitos y creencias. Hoy día tenemos varios mitos sobre la muerte, ya, como por ejemplo que las personas que están al otro lado de la muerte pueden escucharnos, o me está acompañando o me está ayudando. Mitos y creencias que tienen que ver con la cultura popular, o que cuando alguien fallece puede entonces yo hacer algo para que esa persona tenga mejor vida, o pueda pasar de una condición difícil, o pueda pasar entonces al paraíso. Entonces tenemos distintos mitos y creencias, y justamente el día de pasado mañana se celebra el día de todos los santos o de todos los muertos, y que yo decía que justo estamos tratando el tema cuando viene entonces esta fecha, donde se van a llenar muchos cementerios a propósito justamente de esta fecha que se aproxima. Lo otro que me pregunto, ¿nosotros hemos hablado del tema de la muerte en nuestras casas? Hemos hablado en la mesa, en un almuerzo, en una once, hemos hablado acerca de esto y qué va a pasar. ¿Alguien lo ha hecho con libertad? Por lo general rehuimos el tema porque para algunos, dentro de los mitos y creencias, sería como atraer la muerte, como invitarla, como que se nos aparezca. Entonces evitamos hablar del tema, pero creemos que esto es importante. Yo lo hablaba con mi mamá hace unos días, no sé si estará viendo la transmisión hoy día, y justamente hablábamos de los detalles, el cementerio, dónde está la carpeta, dónde están los papeles, y ella me decía, los tengo aquí. Quedamos ir un día, ahí solamente están mis abuelos y mi papá, y todavía hay espacio para más personas en un cementerio. Entonces hablábamos de esas cosas que cuando llega el momento se te enreda el mundo, porque hay mucho trámite que hacer, mucho trámite, y la idea es que todo fluya en horas tan delicadas y tan sensibles. Hermano, hermana, usted ha hablado de la muerte. ¿Qué pasaría si un hijo, una hija, su pareja, su cónyuge tuviese que partir? Entonces creemos que es un tema del cual tenemos que hablar, porque la muerte es parte de la vida, es parte de los procesos normales de la vida. ¿Estás preparado? Estar preparado también es un asunto que vale la pena preguntarnos. Si hoy la muerte se me presenta a mí, ¿estoy preparado? ¿Partes con tranquilidad? Porque estar preparados para algunos significa arreglar y solucionar asuntos, conversar con personas, reconciliarme, acercarme, perdonar, ya visitar, ver, hacer algo que no he hecho y que sé que lo tengo en deuda y no lo he podido hacer. Algún día lo tengo que hacer. Y hay personas que saben que se van a morir, y cuando ven que tienen tanto tiempo y el médico les dice, por ejemplo, saben, y usan ese tiempo precisamente para esto, para poder preparar y dejar las cosas. Nadie quiere morirse. Muchos dicen, yo quisiera morirme, pero una vez que vea a mis hijos con su vida hecha, todo arreglado, y el que tiene problema hoy día solucionado, entonces me podría morir en paz. Y algunos quieren morirse en el sueño y no sentir dolor, porque algunos le tienen miedo a la muerte. ¿Le tiene miedo a la muerte? ¿Cuál es su sentimiento con relación a la muerte? ¿Le teme morir?
le teme morir. Entonces, hermanos, es importante hacernos estas preguntas o conversar de estos asuntos, porque la muerte en muchos casos llega sin aviso. Sin aviso, a veces sí se avisa. Mi hermano falleció el año 2022, si no me equivoco, 21, ¿cierto? Y el médico había dicho, le quedan 3 meses. A los pocos días me llama mi cuñada y había fallecido. Y en esos 3 meses yo decía, ya voy a tratar de ir a Argentina, donde él vivía, para conversar con él, acercarnos, hablar algunas cosas. No hubo tiempo, nada. La muerte a veces llega sin ningún aviso y son los duelos tal vez más dolorosos, más difíciles de llevar, porque en un momento está la persona contigo y el otro día ya no está, ni siquiera uno alcanza a prepararse, a asimilar, ni siquiera uno alcanzó a despedirse, ni siquiera uno o supo que ese beso de la mañana iba a ser el último beso, o esa llamada ese día iba a ser la última llamada o la última conversación con la persona. Es tan abrupto muchas veces. Uno quisiera, como en el embarazo, saber que hay tantos meses y van a ser un bebé, tantos meses como para poderse preparar. Por eso, hermanos, cuando toco estos temas es porque tenemos que estar preparados, tratar de no tener deudas, y no me refiero a deudas económicas, que dicho sea de paso, también sería bueno tenerlas resueltas, ¿sí? Pero esas deudas con las personas, con conversaciones, visitas, en fin, y especialmente en nuestra vida espiritual, estar bien con Dios, no estar con situaciones irregulares, sino que ordenar nuestras vidas, empezar a prepararnos, porque en muchos casos la vida se nos va y la muerte llega sin aviso. Pero como dice ahí, la muerte no es el fin, no es el fin. Claro, el fin de este proceso que vivimos aquí. Y esperamos que el proceso en esta vida pueda ser por largos años y partir a una edad avanzada, pero nadie, y para todos no es fácil aceptar la muerte de alguien que fallece joven, de un niño que se nos va en su joven edad, o de un matrimonio donde uno de los dos parte y hay tantos proyectos que estaban armados y construidos, o un familiar. En fin, en este tiempo de pandemia no ha sido fácil enfrentar el tema de la muerte. Bueno, y quiero compartir algunas frases, algunos conceptos con respecto a esto. Cuando enfrentamos el duelo, en la siguiente gráfica y en las que vienen, vamos a hablar acerca de qué pasa con el tema del duelo. Esta semana me comuniqué con una hermana de la Alianza Cristiana y Misionera acá de la iglesia de Maipú. Ella es la esposa del pastor de la Alianza de Maipú. Su nombre es Nadia Arias y ella tiene esta especialidad de trabajar como orientadora familiar, de trabajar con personas en la situación, en el proceso de duelo. Así que yo dije, ¿por qué no llamarla? Así que la llamé, contacté y me envió algunos tips, algunas cosas que quiero compartir con ustedes. Esto es de parte de ella, ¿ya? Así que le doy el mérito a ella y ella me compartió algunas cosas que las resumo en las siguientes líneas. Gracias a nuestra hermana Nadia si llega a ver entonces esta transmisión. El duelo podemos entenderlo como un proceso activo que consiste en adaptarnos a la pérdida. Ese momento doloroso, desde el momento en que uno se entera, comienza el proceso de adaptarse a la pérdida. Y esta pérdida no es una sola, son muchas pérdidas que nosotros tenemos a lo largo de la vida. Puede ser la pérdida de un ser querido, pero no es la única. La pérdida de un matrimonio, que se quiebra un matrimonio, un divorcio, o tal vez alguien que está en una relación y pierdo a esa pareja, ya, y esa relación se termina. Puede ser un cambio de casa. Puede ser el duelo por un cambio de trabajo. Perdí el trabajo, estoy sin trabajo. Perder un trabajo, perder un objeto que era valioso para mí, un recuerdo con un valor que no se puede medir. ¿Entienden? Entonces, los duelos se pueden vivir por cualquier pérdida, porque la vida está compuesta, hermanos, de pérdida. Es un proceso tanto personal, es único e intransferible. Nadie tiene un duelo igual al otro. Su duelo es único y no es idéntico entonces al otro. No son los mismos los duelos cuando la muerte es repentina, por otro lado. Y es así.
Cuando tengo la oportunidad de despedirme de alguien que tiene una enfermedad terminal, el duelo vivido allí es distinto. O cuando sé que el que partió ya cumplió su tiempo en la vida y murió a avanzada edad, ¿qué más le podemos pedir? Entonces se nos fue el papá, se nos fue la mamá, ya tenía 80, 90 años. Ese duelo es distinto a cuando pierdo un hijo que está empezando la vida. Entonces no son lo mismo los duelos a lo largo de la vida. En la siguiente gráfica, y avanzando con lo que significa algunos aspectos de los duelos, las pérdidas, decirles que nos acompañan toda la vida desde que nacemos. Son inevitables, son necesarias y hasta son constantes. Necesarias en el sentido que muchas veces en las pérdidas maduramos, crecemos, valoramos y hasta nos vamos reinventando como seres humanos y como personas. Son necesarias porque hasta nos dan herramientas para poder traer consuelo a otros que están viviendo un proceso de duelo cuando ya lo viví, ya lo superé, ya lo acepté y estoy sano. Entonces son necesarias también en ese aspecto. Y también la persona se debe permitir estar de duelo, que es otra cosa que conviene hablar nosotros como iglesia, porque equivocadamente, por ser cristianos, muchas veces por ahí se ha dicho que cuando somos cristianos entonces no tienes que llorar, no tienes que sufrir, no tienes que lamentar, tienes que cantar, tienes que estar contento. Vamos, anímate, alégrate, tú eres creyente, tú tienes al Señor. Entonces ese tipo de mensajes van impidiendo que un cristiano pueda permitirse estar de duelo. ¿El cristiano puede llorar? Puede llorar. Como cristianos podemos llorar, no por llorar. No por llorar significa que no estoy confiando en el Señor, que no estoy creyendo en Él, que de alguna manera estoy negando mi confianza. Creo en el Señor, pero reconozco que soy un ser humano. Él me hizo y por lo tanto tengo que permitirme llorar en alguna clase de duelo que no siempre va a ser por un ser querido. Claramente con el tiempo se entiende que el dolor podría ir menguando a medida que pasa el tiempo. Se ha dicho que el tiempo es parte de los elementos que nos curan del dolor, pero en muchos casos, aunque el duelo pueda durar pocos meses, en algunos casos el duelo puede durar varios años. Y es por eso que cada uno de nosotros como hermano y hermana tenemos que ser sensibles en la intención de ayudar a alguien que está de duelo, para no apresurar el proceso, pero por otro lado ayudar a que la persona no se estanque, no se quede detenida en este proceso, porque muchas veces alguien se puede quedar entonces estancado. Otros principios, otras líneas acerca entonces del duelo. Uno de los momentos, dice la siguiente gráfica, uno de los momentos más difíciles en el tema del duelo es después del funeral. ¿Cuándo? Cuando se van todos, cuando todos tienen que volver a su rutina, cuando se tienen que volver a trabajar, los familiares tienen que atender sus casas y se comienzan a ir, se comienzan a despedir, que estés bien, seguimos en contacto, te voy a estar llamando, y esa persona, esa mujer, ese hombre, ese joven, quien sea, se queda solo, o esa madre que perdió a su marido se queda con sus hijos, o al revés. Entonces los días posteriores se entienden como los días más difíciles porque ya no estoy acompañado. Aunque en esos días yo no me acuerde de todo lo que me dijeron, las palabras de aliento, de ánimo, de consuelo, el pésame. Uno por lo general cuando pierde un ser querido no se acuerda la cantidad de gente que vino y todas las palabras que dijo. Y ese es uno de los momentos más difíciles porque ya en muchos casos vienen las llamadas, pero ya se comienzan a distanciar. Y uno queda solo con las pertenencias de ese ser querido, con el olor de ese ser querido. En muchos casos se sigue poniendo el puesto en la mesa de la persona que se nos fue. Y nadie se sienta en ese lugar. En muchos casos la ropa en el closet sigue allí y se mantiene porque no me quiero deshacer de las cosas. En fin. Y ese es uno de los momentos más difíciles donde ahí se hace necesario, y yo pensaba en lo siguiente: ¿qué nos hace falta como iglesia generar esta ayuda, este acompañamiento?
No cuando estamos todos en el funeral, en el responso, sino que cuando vienen los días posteriores. ¿Quién podría de la iglesia abrazar este ministerio de acompañamiento a alguien que pierde un ser querido en esos días cuando todos se van? Creo que ahí comienza el ministerio de la iglesia. Porque hacer un funeral no es lo mismo, o acompañar no es lo mismo que hacer un funeral. Entonces necesitamos generar ese ministerio de acompañamiento a quienes pierden un ser querido. Durante la pandemia, dice abajo, una de las cosas que hemos visto que ha pasado, que ha sido un proceso más difícil aún durante la pandemia. Porque nosotros, para generar e iniciar un proceso de duelo, necesitamos ver a nuestro ser querido. Necesitamos ver un cuerpo, necesitamos ver el proceso de funeral. Pero en muchos casos en la pandemia las personas no pudieron estar, los familiares, con aquellos que estaban entubados, por ejemplo, y luego partieron, y de ahí directamente ¿a dónde? Al cementerio, solamente unos minutos, sin poder hacer este duelo. Por eso que, hermanos, queremos poder el próximo domingo, como ya se informó, poder tener este espacio con ustedes, con todos los que han perdido un ser querido desde el 2020 a la fecha, para que podamos también, a quienes en pandemia no pudieron vivir este proceso de acompañamiento de parte de la familia y de la iglesia, lo podamos hacer entonces el próximo domingo. Durante el duelo, por lo general las personas sienten que la vida queda un tanto desorganizada. Se desorganiza la vida porque estaba todo planeado, todo organizado, y de pronto esa persona ya no está, y esa persona estaba encargada de, con él, yo dependía de esto de él. En algunos casos, cuando hay una dependencia económica, la pareja, al quedarse viudo o viuda, justamente ve el aspecto económico como un elemento adverso, desorganizado. ¿Qué voy a hacer con los hijos? ¿Cómo los voy a criar? En fin, entonces el duelo también representa cómo organizo mi vida ahora que estoy sin él o sin ella. Y el duelo, entre otras cosas, comprende algunas etapas. Antes de pasar a la siguiente gráfica, ¿podríamos identificar algunas etapas del duelo? ¿Ha escuchado alguna etapa que se viven del duelo? Porque el duelo no es parejo, no es el mismo, no es lineal, en el sentido de que no hay cambios durante este proceso hasta que ya me veo recuperado. Algunas etapas del duelo. ¿Alguno ha escuchado alguna etapa del duelo? Quiero compartirles en la siguiente lámina lo que comúnmente se expresa con respecto a algunas etapas. Que lo han dicho expertos, terapeutas, orientadores, con respecto a poder identificar los procesos que se viven en el duelo. Uno es la negación. O sea, si llega alguien a contar, a informar, o suena el teléfono, o golpean la puerta con la lamentable y dolorosa noticia, por lo general hay una negación. No puede ser, no es posible. O si insisten que es, hay personas que creen que la persona no sé que se haya partido. Seguramente fue y hizo un viaje, anda de viaje y ya volverá, ¿ya? O en algún minuto va a aparecer. De alguna manera no puede ser imaginarse que ya no está y que partió de esta manera, según se detalla. En la primera reacción, que puede durar varios días, es el tema de la negación. No lo puede creer, no lo puedo creer. No puede ser, no es posible, no, me están mintiendo, me están engañando, díganme la verdad, ¿qué pasó? Y aunque se insiste, primeramente hay una negación, luego puede venir esta fase o esta etapa, que es la fase de la rabia, que es la fase de la culpa, y muchas veces se echa la culpa a la persona que partió. Si tú hubieses venido, si él se hubiese venido temprano, si me hubiese hecho caso, si me hubiese puesto atención, ¿por qué me dejó sola? ¿Por qué me dejó solo? Entonces hay como una culpa, una rabia que se puede culpar a la persona, o se puede culpar a la misma persona que queda solo o sola. ¿Por qué no me preocupé más? ¿Por qué no estuve más atento? ¿Por qué no lo llamé? ¿Por qué si sentí esto en mi mente, en mi corazón, no me detuve a ir donde estaba, a llamarlo y a preocuparme? Entonces viene ese momento de culpa y de rabia que puede darse de distintas formas. Ahí aparece la culpa abajo, o también se habla también de la otra etapa. Algunos le llaman depresión, algunos le hablan de estar triste, donde ya se asimila, se acepta, donde ya se entiende que él partió. Ya no se niega, de verdad partió,
Y eso significa en muchos casos la falta de deseo de continuar con la vida, la falta de deseo de hacer las cosas, de levantarse en la mañana o de salir a trabajar o de hacer la casa, en fin, de cumplir con las responsabilidades. La persona en depresión, la persona triste evita, por ejemplo, tener contacto con otras personas, salir. Y es más, en esta etapa incluso hay personas que cuando están en etapas de duelo no se quieren reír, porque cuando se ríen tienen miedo de que los demás crean que ya pasó el duelo. Entonces no se permiten reír. Se creen que tienen que estar todavía en actitud depresiva, en actitud triste. Bueno, y después con el tiempo puede llegar esta otra etapa que sería la aceptación, o Nadia me decía, puede ser como la etapa en que uno ya reorganiza la vida, se ordena y dice ya que esto pasó, ya cómo me voy a organizar, cómo sigo para adelante, tendré que salir a trabajar. Cuando falleció mi papá, mi mamá, que no trabajaba, en el sentido que trabajaba en la casa, pero no tenía un trabajo fuera de la casa, y dependía económicamente de él, ella se tuvo que replantear justamente que tenía que empezar a trabajar, porque nosotros, ¿cuánto estaba? Yo había salido a cuarto medio hace 2 años, mi hermano 2 años menor, así que no había un sustento económico y ella se tuvo que organizar la vida para salir adelante. Y salimos adelante. Ella tuvo que trabajar y de esa manera justamente representa lo que muchas personas tienen que hacer. ¿Cómo lo hago en adelante? ¿Cómo salgo en adelante? Entonces, hermanos, pueden ser estas etapas, otras etapas, pero para mostrarles, tanto para nosotros que hemos vivido un duelo alguna vez, como para cuando tengamos al frente a una persona que enfrente un duelo y le queramos acompañar y tengamos la oportunidad de estar al lado de él o de ella. Dios nos puso ahí, saber que esa persona va a pasar por estas etapas. Y si pasa por la culpa, por la rabia, por ejemplo, ser muy sabios para no darle con la Biblia y creyendo que al darle con la Biblia vamos a sacarlo adelante. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé sabiduría al respecto. Hermanos, el duelo es una realidad. El duelo es un proceso de adaptación a esta nueva realidad. El duelo es un proceso de aceptar que un ser querido se nos ha ido. Y volviendo al texto de Juan capítulo 11, Juan capítulo 11, uno encuentra que en medio de este proceso de duelo, el Señor está presente. Y es el Señor el que hace la diferencia. Hay estadísticas que muestran que cuando se acepta el duelo, se vive el duelo, mejor dicho, se vive el duelo desde la espiritualidad, hay más herramientas para salir adelante. Se puede avanzar. Cuando se ha visto que cuando un hombre o una mujer, por ejemplo, cree en Dios y pone en Él su esperanza, tiene más herramientas para superar en este caso el duelo. Y en la siguiente lámina, y volviendo a nuestro texto, hermanos, de Juan capítulo 11, uno ve a Dios en medio del duelo, porque Jesús es Dios, y siendo Jesús Dios, no rehuyó este momento de duelo, sino que estuvo acompañando a 2 hermanas que ven partir a su hermano, a quien querían mucho. Y en medio de las lágrimas, cuando le dicen o le reclaman o lo culpan, incluso hasta puede ser que hasta lo culpen, cuando le dicen: si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Si hubiese estado aquí, si tú lo hubieses hecho, si hubieses venido de inmediato, cuando reciben la noticia y no 4 días después. Estaban viviendo el duelo claramente, estaban viviéndolo, ya no lo podían negar, lo habían sepultado hace 4 días. Así que estaban en esta etapa de ira, de rabia, de culpa, de depresión, en camino a la aceptación. Y es que cuando Jesús les trae esperanza para decirles: yo soy ¿qué? La resurrección y la vida. Dice el versículo 25: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Hermanos, en medio del duelo, cuán importante es nuestra palabra. A veces solo decimos ayudándote a sentir. ¿Cuánto lo han dicho alguna vez? Acompañándote en el dolor.
Y tal vez nos convertimos solo en repetidores de frases cliché, en frases que escuché por allí. Y creemos que fue lo mejor que podíamos hacer. Es que no sé qué decir. Y algunos rehuyen de ir porque no saben qué decir. Hermanos, nuestra vida puede ser un instrumento, especialmente cuando hemos creído en el Señor, para bendecir a otros. Es solamente tenemos que abrir nuestro corazón y acompañar lo que el Señor ponga en nuestro corazón para decirle a la persona, y permitir que la persona que tenemos al frente viva su duelo, y no intentemos arrancarlo y que esté bailando, danzando y riéndose. Aceptemos y respetemos el dolor, en este caso, del otro. Volvamos a la lámina, no salgamos de la lámina de la gráfica. Entonces, en medio de este capítulo 11 de Juan, qué bueno es tener al Señor en nuestros duelos. Qué bueno es permitirle a Él acercarse. Saben que Juan capítulo 11 me muestra otro factor importante: el poder hablar con el Señor con plena libertad. Y aunque esté equivocado, le puede decir: Señor, si hubieses estado aquí. Aunque esté equivocado, aunque producto de la molestia, del enojo, de la falta de respuestas, del por qué o del para qué se fue, aunque no sepa nada, poder derramar mi corazón delante del Señor, aunque sienta rabia con Él. Miren lo que estoy diciendo. Aunque lo acuse a Dios, aunque responsabilice al Señor y le eche a Él la culpa de no haberla cuidado y de que Él se la llevó. No aceptar frases como, me acuerdo que una de las frases es que Dios necesitaba un angelito en el cielo y por eso se lo llevó. ¿Lo han escuchado alguna vez? Entonces, hermanos, tenemos que revisar nuestras palabras, porque nos podemos equivocar al asegurar cosas que Dios no asegura, cosas que Dios no afirma. Entonces, hermanos, cuando vivimos un duelo, bueno es mostrarnos cómo somos. Bueno es decirle a la persona que tenemos al frente o a nosotros mismos, si el día de mañana nos toca pasar por un duelo, poder darnos la libertad de sentir y permitirnos decirle al Señor todo lo que sintamos. Estemos enrabiados, estemos enojados, nos echemos la culpa a nosotros o le echemos la culpa a Dios, decírselo. Por eso amamos al Señor, porque el Señor recibe esta acusación, el Señor recibe este reproche. ¿Y qué hizo sobre eso? ¿Qué hizo al respecto? No le citó un texto de la Biblia, no le citó un pasaje de la Biblia, no le dijo no tienes por qué, no, acepta su reclamo, las escucha a las dos. Y eso me enseña a mí, nos enseña la importancia de escuchar, la importancia de callarnos la boca a veces y no decir nada. ¿Por qué? Porque hasta hay sabiduría en el silencio. Hay sabiduría en el silencio. Aunque tengamos respuestas ante un argumento equivocado de alguien que está sufriendo un duelo, aunque tengamos respuestas, a veces es más importante reservarnos la respuesta y solo escuchar. Jesús escuchó. Después vino María y escuchó exactamente lo mismo, pero en medio del reclamo de ellas: yo soy la resurrección y la vida. ¿Saben, hermanas y hermanos, este versículo 25, que puedes pasar a la siguiente? No a la siguiente, todavía no a la, pero quedándonos allí, aunque Lázaro había partido, Marta y María sufrían el duelo, Jesús se detiene más que en el dolor o en la pérdida de Lázaro. Se detiene y pone el acento en lo que es más grave todavía, o pone el acento en la problemática que Él ha venido a resolver. En otras palabras, Jesús no vino a este mundo a resolver el tema de la muerte y a resucitar a todos cuantos habían muerto durante su ministerio. ¿A cuántos resucitó en su ministerio? A un puñado. No los resucitó porque no venía a ello. Pero sí, cuando vino a la cruz, Él vino a la cruz y venció la muerte. Y venció al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién es? El diablo, dice la carta a los hebreos. Eso sí lo hizo, pero en su ministerio
no tenía la intención de acabar con la muerte, y la muerte aún no se ha acabado. Pero la intención y el ministerio de Jesús era decirnos que el que cree en Él vivirá aunque esté muerto. ¿Se entiende? La intención principal de Jesús en medio de este duelo es que Jesús, tomando en cuenta este duelo, este escenario, hace uso de esta ocasión para decir: yo soy la resurrección y la vida. Pero cuando Él dice de resurrección, yo tengo el poder de resucitar al que esté muerto en vida. Al que esté muerto en vida. Porque se puede estar muerto estando vivo, y se está muerto estando vivo cuando alguien no ha creído en Dios y no ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador. Algún día todos nosotros estuvimos muertos en vida, y Jesús, aprovechando o haciendo uso de este momento, de este escenario, dice: el que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Pero claramente estaba aludiendo a esta muerte espiritual. El que cree en mí no morirá espiritualmente, sino que tendrá la vida, así como el eslogan del encuentro de escuela dominical, cuando Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús, en medio de las lágrimas de Marta y María, hace uso de este momento para dar a conocer un mensaje eterno. Que si bien es cierto, la muerte y la pérdida de un ser querido es importante, más importante aún es que nadie se pierda y que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo más importante. Así que, hermanos queridos, y pasando a la siguiente lámina, en medio del proceso de duelo, de la pérdida de un ser querido, podemos afirmar que Dios es un Dios consolador. Consuela de verdad. En Él está mi consuelo. Él es mi paz. En Él encuentro refugio. Puedo reclamarle y protestarle, pero finalmente, si lo quiero, Él me otorga consuelo. En segundo lugar, Dios nos da su compañía en medio del duelo. No estamos solos. Cuando alguien pierde un ser querido y se toma de Dios, no va a estar solo. Como no estuvieron solas ni Marta, ni María, ni esa viuda en Naín, y tantos otros más. Y cada uno de ustedes que estamos acá y que hemos pasado por un duelo, podemos testificar que Dios estuvo allí, y Dios sigue estando presente. Y por otro lado, en medio del duelo, depender de la gracia de Dios. Y cuando hablamos de la gracia de Dios, es que Él pueda hacer en mí y en mi corazón lo que por mis fuerzas yo no puedo. Que Él pueda calmar y sanar estas lágrimas y este dolor, lo que hoy no puedo. Muchas veces muchos hermanos han testimoniado de que no haber sido por la gracia de Dios, yo no estaría aquí. La gracia de Dios es el don de Dios que nos permite ser otros, aunque nuestra humana debilidad no nos ayuda. La gracia de Dios, y en ella encontramos consuelo, camino, salida, paz, y finalmente, como decíamos en la última etapa, ese momento de aceptación. Es verdad, se me fue, pero Señor, debo seguir adelante. Debo continuar el camino. En la gracia de Dios uno se puede poner en pie. En la gracia de Dios puedo mirar al lado a los míos y decir: me debo a ellos, tengo que seguir por ellos, por ellas. En la gracia de Dios puedo enjugar las lágrimas y ahora yo ofrecerte para consolar a otros y a otras, porque cuando uno ha vivido un duelo, tiene las herramientas y sabe entender perfectamente lo que esto significa. Así que en la gracia de Dios, la pérdida puede transformarse hasta en algo provechoso para cada uno. Porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que conforme a su propósito han sido llamados. Así que, hermanos, por la gracia de Dios, y esa gracia puede estar presente en algún momento de nuestras pérdidas. Cerramos este tema, pero pedimos al Señor, primero, que nos ayude a entender la realidad de la muerte, que no es el fin. Y segundo, finalmente, que por la gracia de Dios podemos entonces salir adelante y seguir adelante. Y si hay alguien acá que no se ha tomado del Señor y no está reconciliado con Dios, ahí está la imagen. Fue Jesucristo quien murió en una cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que si no has creído en Jesucristo, tómate de su mano,
porque la esperanza y la fe puesta en Él, digo, es la que nos trae esperanza, es la que nos trae sentido y resignificado a la vida. Amén. Oramos al Señor. Oramos a ti, Señor. Oramos, Padre y bendito. Señor amado, te damos las gracias, muchas gracias, porque nos permites como iglesia poder entrar en lo que ha sido, Señor, este asunto. Este asunto, Señor, que no es menor. Pero, Señor, la fe cristiana significa entender, comprender, recibir, Señor, verdades, realidades que no sabíamos, que no entendíamos. Y aunque sean dolorosas y difíciles, como en este caso son las pérdidas, queremos tomarnos de tu mano para vivirlas. Porque son necesarias, son insoslayables, pueden ocurrir en cualquier momento, sin previo aviso. Nos pueden sorprender en medio de la normalidad, de la habitualidad de nuestra vida, en medio de un programa que tenemos para la semana, para el día, para los años. Puede la pérdida, Señor, venir a trastornar o a trastocar o a intervenir, Señor, esa programación de nuestra vida. Pero, Señor, aquí hay tantos hermanos y hermanas que también han perdido un ser querido y aquí están. Han organizado sus vidas y han continuado adelante con su fe y su confianza en ti. Claro está que uno quisiera retroceder el tiempo y volver a esos años, revivirlos, pero no queremos pensar en ello. Queremos pensar en que tú eres el que lo llena todo. Tú eres el que llena los vacíos, que deja cuando alguien se nos va. Podemos venir a ti, Señor, y nuestra vida comienza a completarse, comienza a llenarse de verdad, y es algo que no ocurre por nosotros, viene solo por tu gracia. Es algo milagroso. Por eso, Señor, en esta hora te pedimos que nos ayudes a acercarnos a ti.